Buenas noches, amable auditorio que nos acompaña en la sala de Zoom y los que nos miran por nuestras redes sociales. Tenemos hoy nuestra plática semanal en el Encuentro Ciudadano por la Paz, en Diálogos que Transforman. Tenemos una plática que está nuevamente orientada hoy a cuestiones de doctrina social. Y entonces, antes de empezar, vamos a invitarlos nuevamente a que, si tienen interés, se inscriban a la maestría en doctrina cristiana se imparte en la Universidad Vasco de Quiroga. Es una maestría que es 100% ejecutiva, o sea, quiere decir que es en línea, no es presencial. O sea, tiene clases síncronas y asíncronas. Y aquí vamos a tener una ponencia de una de las egresadas de esta maestría. Entonces, los invitamos encarecidamente a que visiten la página del OVAC, se metan a la opción de educación virtual, digamos, y ahí van a encontrar tanto el programa como lo que tienen que hacer para inscribirse. Estamos a escasas 3 semanas de iniciar curso, ¿no? Entonces, ya después del comercial, procederé a presentar a nuestra invitada del día de hoy, y ella es Beatriz González. Ella es licenciada en diseño gráfico, egresada del MEDEX, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, en 2003, doctorante en Administración e Innovación Educativa en 2022 y egresada de la Maestría en Doctrina Social Cristiana por la Universidad Vasco de Quiroga en 2024. Es miembro de la Facultad del Instituto Procura AC, representante de la Escuela de Procuración de Fondos de Indiana University, docente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, sección mexicana, y del Inter UCAP en Venezuela. Participa además en diferentes instituciones como consejera. Es presidente de Signis México, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, y copresidente de la Fundación Vida Florida desde 1995. Forma parte de la Asociación Nacional Cívica Femenina, que es múltiples veces heroica. ANSIFEM, organización pionera de la promoción de las políticas públicas para la participación política de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia. Tiene un amplio currículo, pero ya vamos tarde, entonces comentarles que Beatriz representa una voz experta y profundamente comprometida con la promoción del bien común, el respeto a los derechos humanos y el diálogo social con miras a la edificación de una cultura de paz. Yo nos va a platicar acerca de la comunicación desde aquella famosísima que todo el mundo conoce, pero nada, lo malo es que nada más conocemos esa, encíclica La Rerum Novarum, hasta nuestros días. ¿Cómo va la cuestión en ese tipo de situaciones, no? Betty, es un placer contar contigo. Adelante, estoy el micrófono. Muchísimas gracias. Aquí, también desde la Ciudad de México, pues que están cayendo unos aguaceros que verdaderamente ha sido, caerse el cielo. Bueno, pues platicamos hoy en estos diálogos que transforman. Gracias por la presentación. Estos diálogos que transforman, ahora que queremos hablar sobre la Rerum Novarum, desde allá hasta ahora, la era digital, y cómo comunicamos hoy una cultura de paz. Y bueno, pues mi presentación básicamente van a ser 4 rápidas partes. No se puede hacer mucho en el poco tiempo en el que se puede hacer una transmisión. Em, pero, pues bueno, también para entusiasmarlo sobre la maestría en doctrina social cristiana, que de verdad vale la pena porque es un fundamento, una base que toda persona que trabaje en el bien común, o cualquiera que trabaje en una empresa, o cualquiera que tenga la posibilidad de hacer una influencia en su entorno inmediato, de verdad son herramientas, adquieren herramientas de análisis, de reflexión, y sobre todo de ponerlo en la vida de uno, de cómo es el magisterio social de la iglesia y todo su desarrollo, ¿no? Y es una riqueza enorme, así que espero también poder contribuir con mi parte para inspirar a quienes puedan pensar en iniciar este programa de 2 años, de verdad, de profundizar.
y de, sobre todo, volver a pensar cosas que hoy se pueden aplicar. Y bueno, mis cuatro partes son la perdurable relevancia y principios de la Rerum Novarum. Con el Papa León XIV tenemos como la obligación de volver atrás para poder también entender por qué él ha elegido el nombre de León XIV, inspirado en el Papa León XIII, quien fue quien publicó la Rerum Novarum, esta encíclica. Y bueno, la segunda parte, un poco también platicar sobre la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX y XXI, pero enfocada en el tema de el cuidado que tenemos que tener del bien común, del patrimonio común, y por lo tanto la comunicación desde la doctrina social para comunicar una cultura de paz. La paz está de moda, pero pues bueno, nos hace falta como esta reflexión con puntos muy concretos y eso es lo que hacemos también desde Signis, los comunicadores que pertenecemos a esta asociación que fue fundada en el año 2001 por San Juan Pablo II, directamente. Él tenía esta visión profética sobre los medios de comunicación y es muy interesante, de verdad, que podamos reflexionar sobre por qué nacen estas asociaciones que custodian el bien común, que buscan unirnos a otras personas con las que podemos compartir y dialogar y a partir de allí, en justo esta influencia social de participación, podemos también ayudar a que haya una transformación social. Bueno, pues esas son las cuatro partes y voy a comenzar con una breve introducción que tiene que ver con la historia personal y un poco porque yo quisiera compartirles por qué estoy aquí. Además del currículum o de las cosas que he hecho o a las que me dedico. Disculpen. Cada uno, cada una tiene una historia personal que compartir. Y es necesario también reflexionar sobre esa historia personal para compartir. Compartimos lo que tenemos en el corazón. Compartimos, hablamos de lo que tenemos en el corazón. El Papa Francisco nos invitó en las diferentes jornadas mundiales de la comunicación a que hiciéramos el ejercicio precisamente de buscar en nuestro interior para poder poner en común. Eso es la comunicación. Y todos anhelamos la paz. Así que busquemos esta manera de conectar con tu realidad, con lo que tú vives. Y por eso es que quería yo comenzar justamente por esa parte. También algo que les quiero invitar es que pues vayan dejando sus preguntas o comentarios en las redes sociales donde estamos transmitiendo, donde se está transmitiendo, pero también pues con muchísimo gusto los que están en la sesión, pónganlo en el chat para que podamos platicar. Bueno, ¿y por qué les quería yo contar un poco de por qué estoy aquí? No se crean que esta vocación profesional que ha sido al servicio, profesionalmente hablando, me refiero como un trabajo del cual puedo tener pues una compensación por hacerlo, al servicio de las instituciones sin fines de lucro, nació por mi misma familia. Mi padre se dedicó toda su vida a llevar más de 200 proyectos de fondos capitales para instituciones sin fines de lucro. También quiero hablar de qué son las organizaciones sin fines de lucro, un poco como este comentario, porque tienen que ver muchísimo con la Rerum Novarum y ahorita se los voy a platicar también. Pero ¿por qué esta vocación? Como les decía, pues porque y que no solamente es al trabajo profesional, también al servicio voluntario, al diezmo, a ese regalo que también uno tiene que hacer para compartir lo que uno tiene, ¿no? Bueno, estas organizaciones son el alma de una sociedad.
Es ese tercer sector, como le llaman diversos autores en los Estados Unidos, por ejemplo, que es una referencia, un punto de referencia muy importante, y comentarles que son 12 campos de la actividad internacional sin fines de lucro, que incluyen la educación, la cooperación internacional, obviamente tiene que ver con educación, cultura, los temas también de sindicatos, ya ven por qué también tiene que ver con la Rerum Novarum, ahorita se los voy también a detallar, los sindicatos, las asociaciones profesionales, como las que muchos pertenecemos, también todo el tema de ecología, el tema naturalmente de salud, de asistencia me refiero a la ayuda al más necesitado, al pobre, tan necesaria que es pues en toda sociedad, a la persona que está en una situación de pobreza, de urgencia, de vulnerabilidad. Y también podemos hablar de muchísimos otros aspectos, como son el tema, como dije, de ecología, pero también lo que tiene que ver con la salud. Así que son estos 12 campos de la clasificación internacional y lo digo, creo que es una aportación que en general no se comenta, que es que estos 12 campos son como se están organizando los productos internos brutos de los países desde hace unas 4 décadas más o menos, se comenzaron hace más o menos 4 décadas a perfilar, pero realmente cuando ya se pusieron a partir de un estudio que hizo la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, un autor que se llama Lester Salomon, se llegó a la conclusión de que eran estos 12 campos en donde podíamos hablar de la actividad sin fines de lucro. Esta actividad sin fines de lucro no significa que sea con fines de pérdida, sino que son organizaciones que tienen por objetivo reinvertir los remanentes, por ejemplo, en caso de universidades, en la misma comunidad. No hay no se llevan los que participan, no se llevan una parte de esta ganancia, ¿no? Y esto también tiene que ver con la Rerum Novarum. Quise empezar así para que entonces pudiéramos después ver cómo son los principios que nos muestra el Papa en una visión, el Papa León XIII, en una visión profética, de tal manera que lo podamos como asir para nuestra realidad, lo podamos poner en la práctica y sobre todo entender como un paradigma de acción para los laicos en medio del mundo. Y bueno, en este campo, como les decía, yo comencé a trabajar desde muy chica, mis papás me enseñaron a trabajar en la consultoría, así que pues también eso lo aprendí a hacer. Es un oficio. En la consultoría es una manera de trabajar de manera, vamos a decir, como puntual por proyectos, con organizaciones, con instituciones, con empresas, con gobiernos. Y este tipo de servicio que se da es de mucho valor porque hace o sirve para hacer cosas extraordinarias a la operación de la organización. Así que, pues bueno, también tiene su, su forma de ser y de hacerse, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante también platicarles esto. Y le tienen que pagar a uno por eso, ¿no? Porque es un trabajo excepcional que se puede hacer para una organización, por ejemplo, para hacer una transformación, para crecer, para renovar, para identificar problemas y para dar soluciones que no se pueden dar por lógica dentro de la misma organización como funciona, porque pues así es como un enfermo a veces que necesita un diagnóstico externo y un profesional que oriente, que ayude o que inclusive coopere de alguna manera con la organización, ¿no? Bueno, y la segunda cosa que tiene que ver
también con el por qué estoy aquí y por qué también les quiero inspirar a estudiar sobre la doctrina social de la iglesia, es cómo pasé del diseño gráfico, que fue la licenciatura que estudié, a lo que ahora hago, que es una consultoría, pues, integral, digamos, a través de conocer a las organizaciones. Y bueno, del diseño gráfico, que es una forma de comunicación, pareciera a veces como muy sencilla, pero no lo es, porque tienes que aprender a hacer una síntesis de las ideas y tienes que ayudar también a que la persona que es tu interlocutor o las personas, las audiencias, los mercados, puedan comprender de manera muy, vamos a decir, como puntual algunas cosas. Puede pasar también en un producto audiovisual, por ejemplo, en un contenido y así, pero ahora todos con las redes sociales estamos haciendo contenidos y pues el diseño lo hacemos muchas personas. O sea, también tú tienes acceso a estos nuevos softwares en la computadora, inclusive en el teléfono, puedes generar contenidos que antes no se podía, ¿no? Entonces, todos tenemos algo de diseñador ahora y ese diseño que es darle nombre a las cosas, dar una forma para que se pueda entender algo, también pues, es una profesión realmente muy nueva, ¿no? Así que, pues bueno, me di cuenta que al momento de estar conociendo las instituciones para poder hacer algún folleto o alguna pieza comunicacional gráfica, pues tenía que ir más allá y profundizar en su esencia, en su identidad, en su misión. Y así fue como fui poniendo al servicio de las instituciones sin fines de lucro, también mi trabajo profesional y dedicándome más más bien dedicándome a la consultoría desde el campo de la comunicación, ya digamos que de manera profesional. Y esta comunicación que también lleva al desarrollo institucional, al desarrollo inclusive de servicios, por ejemplo, para empresas en la inclusión digital, la inclusión financiera, todas estas partes también que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas, y muchísimos otros aspectos que de verdad son súper ricos. Y bueno, después de esa experiencia y de ver también, compartirles que algo de lo que todos tenemos responsabilidad de hacer, y ahorita van a ver por qué la Rerum Novarum, es compartir lo que tenemos. Es una responsabilidad y a veces nos cuesta un poco de trabajo. Bueno, tú me dirás si sí o si no te cuesta trabajo. A lo mejor me dices, no, Beatriz, a mí no me cuesta trabajo regalar lo que tengo, ¿no? Pero pues como a veces tenemos, después de haber satisfecho lo principal, lo prioritario que hemos, que es lo que hacemos con el fruto de nuestro trabajo, pues también tenemos la obligación de cuidar el bien común y de compartir para hacer un patrimonio común. Cosas a la vuelta de la esquina, o sea, lo que haces en tu parroquia, lo que haces con las personas que más lo necesitan, si hay alguien que es un indigente en tu calle, en fin, hay muchísimas posibilidades. También, pues bueno, si hay una familia que tiene un enfermo, acompañándola, en fin, hay muchas expresiones y manifestaciones de la solidaridad y de que este trabajo que también es necesario. Como decía, en Estados Unidos se llama el tercer sector o el sector voluntario, el sector sin fines de lucro, de todas estas organizaciones donde podemos compartir lo que tenemos. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la relevancia y la relevancia permanente, perdurable y los principios de la Rerum Novarum conectado con esta relación? Eh, Ahora sí, voy a hacer una presentación, deme un momento. Aquí está. Bueno, creo que ahí se ve bien. Espero que sí. Y se ve bien. Sí, exacto. Bueno, em,
¿Qué relevancia tiene y qué principios tiene la Rerum Novarum? Bueno, primero fue publicada el 15 de mayo de 1891. Estamos a 134 años de esa publicación. Fue posterior a la Revolución Industrial y a todos los efectos que el Papa León XIII, que ahí podemos ver, hace esta publicación. Y también cuando ya se había publicado el Manifiesto Comunista que se hace en 1848. La encíclica está dirigida a los obreros y es para los obreros, pero también es para los esposos y los padres y estos que tienen, sobre todo se dirige obviamente al varón, sobre sus familias. Después, también otra cosa que hace el Papa León es que aboga por el derecho al trabajo, a hacer un patrimonio, a tener la propiedad privada y a participar en el bien común. Esa participación del bien común es no solamente de dar, sino también de compartir, de dar y recibir, ¿no? La encíclica señala la ética en las empresas, aquellas empresas que pues se fueron haciendo cada vez más fuertes. Estamos hablando de este tiempo, de donde los salarios tal vez en varios momentos no eran justos, y también nos habla del derecho a participar en estos sindicatos y asociaciones para cuidar del patrimonio de todos. Por eso me parecía muy importante hablar también de esto desde la experiencia y de por qué, pues, pienso que estos principios los podemos vivir hoy muy bien, como comunicadores y como promotores del diálogo social, sobre todo para construir la paz. Y luego, en esta encíclica también se derivan los principios de la doctrina social que se vierte en el compendio y en el magisterio de la Iglesia posteriormente a lo largo del siglo XX y XXI. Y estos principios no solamente se mantienen, sino que se mantendrán también con vigencia. Bueno, es un documento histórico porque tiene un contexto donde viene desde una profunda transformación social. Estamos hablando que a finales del siglo XIX el mundo, desde Inglaterra y Europa, vive una rápida industrialización en donde pues podemos tener una idea de darnos, para imaginarnos lo que pasaba en esos momentos. Imagínense, íbamos desde una economía principalmente agrícola a una economía industrializada, donde van habiendo tantos cambios que a las familias de los trabajadores, a los trabajadores, pues también les afectaba les afectaba profundamente porque pues cambiaban los estilos de vida cotidianos y a lo largo de la vida, y también se empezaron a dar nuevas formas de relación social con nuevas exigencias que fueron llevando a veces a concentraciones de poder en pocos, así como nuevas formas de pobreza, de explotación laboral y a grandes desequilibrios sociales y políticos. Es por eso que la Rerum Novarum es una respuesta ante esto. Me voy a regresar tantito para mostrarles algo. Fíjense, esto es la foto, una foto y un video que se tiene del Papa León XIII. Eso está súper interesante. Y les voy a mostrar, miren, ahí está la foto, cómo queda y el momento de tomar la foto, bueno, que es una ilustración en realidad. Me parece muy interesante porque es el primer papa del que se tiene más, una grabación, pues la más antigua, es prácticamente la primera persona de la que se tiene este registro. Entonces, bueno, esto nos sirve para tener una idea de qué tanto fue esa profunda transformación social que se dio en ese contexto. Otro principio de la Rerum Novarum, que pues va dando forma a los principios de la doctrina social de la Iglesia, es la dignidad del trabajo, en donde el Papa expresa, bueno, en su publicación, en su carta, nos dice que el trabajo es la expresión de la dignidad humana, lo que implica respeto y justa compensación a quien lo realiza.
Se enfatiza entonces la obligación moral de que quienes emplean ese trabajo también provean condiciones de seguridad, jornadas razonables y salarios justos, no solo suficientes para la vida de una familia, sino también que el trabajador pueda ahorrar y crear un patrimonio. Esto a mí me parece una aportación de la reflexión que hemos venido haciendo junto eh, con mis profesores y especialmente con la maestra Sara Funes, con quien he trabajado en este tema para poder hacer mi trabajo de titulación de la maestría, porque como que en todo lo que he revisado, le voy a quitar un momentito esto, en todo lo que he revisado de las publicaciones y textos que se han escrito sobre la Rerum Novarum, como que se va principalmente a analizar los principios, como dije, de una manera teórica, así como si fueran una serie de checklist, ¿no? De esto dijo el Papa, pero no estamos analizando ni contextualizando de manera general. No quiero decir que no es que no se haya hecho, pero lo repetimos, digamos, como teoría, cuando en realidad, y por eso quería yo poner la experiencia, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es entender y vivir los valores del Evangelio, que es lo que está en la Rerum Novarum al final, porque es magisterio de la iglesia, y que eso es lo que tenemos que vivir para poder transmitir y para poder generar no solamente una comunicación de ida, sino también una comunicación de venida, de diálogo entre partes, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante con respecto bueno, interesante y valiosa, además de la dignidad del trabajo que tenemos que tener en cuenta para poder comprender bien la Rerum Novarum, es lo siguiente. El derecho a la propiedad privada y el derecho a asociarse. Lo pongo, o sea, el Papa, obviamente por el tiempo en el que está hablando, desde donde está hablando, a ver, estamos en qué año es. Todavía a mí no se me ocurre, es muy lejos de donde estamos ahora. Y hay que entenderlo en ese contexto. Pero habla sobre la propiedad privada y sobre el derecho a asociarse, porque la dignidad del trabajo se deriva el derecho del obrero a la propiedad privada. Es decir, yo trabajo, alguien me emplea mi trabajo, me tiene que pagar de manera justa, a mí me tiene que alcanzar para poder generar un remanente, una utilidad y hacer mi patrimonio. Y ese patrimonio, que me da no solamente para vivir en lo cotidiano, sino también para vivir bien, yo también tengo la responsabilidad de compartirlo para otros. O sea, tenemos que como que cambiar esa idea de que primero doy y después me quedo. Sino tenemos que ver cómo compartimos verdaderamente de manera subsidiaria lo que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, ese bien personal, también hay una justicia social que es el de compartir ese excedente que tenemos. Y de ahí es importante también para cuidar el bien común el derecho a asociarse en sindicatos y en asociaciones. Espero de verdad que esto sea como una aportación, una reflexión nueva sobre lo que es la Rerum Novarum, porque les digo, como que lo vemos de manera, pues como repetitiva, ¿no? O sea, ahí están los principios y son tales, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero hacer y proponer es que hagas una reflexión de por qué con tu vida puedes vivir la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, y mostrar cómo hoy más que nunca necesitamos de vivir y reflexionar y conocer, entender y sobre todo poner en acción estos principios. ¿En qué los vamos a poner en acción? En lo que hacemos, en influir en nuestra comunidad. Bueno, exacto, acá.
Otro principio que se va dando forma en la Rerum Novarum, que por cierto, comentarles que la Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. Este concepto es el del bien común. Hay bienes que son públicos, hay estos bienes que son públicos, el gobierno o los gobiernos y los estados tienen la obligación, y aquí estoy poniendo una separación entre gobierno y estado, tienen la obligación de cuidar las condiciones para que esos bienes públicos se tengan para todos. Todos y todas podamos tener la posibilidad de usar esos bienes, de emplearlos, y obviamente es para el bien común. Entonces, también otra cosa que nos habla el Papa es de participar en esa custodia del bien común. Y va mostrando cosas muy interesantes porque, como les decía desde el principio, también habla de la familia y habla, por ejemplo, que el Estado jamás debe entrar en la patria potestad de los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece también muy, muy interesante y muy valioso que lo veamos desde ese punto de vista de decir, ahora cómo podemos nosotros aplicar esos principios en lo que hacemos, en nuestra promotoría del diálogo social, pero también en cómo pensamos, en cómo vamos dando forma a una opinión política, por ejemplo, a un sentido político de cuidado también, y sobre todo de participación y de involucramiento de la comunidad en la que vivimos. Ok, listo. Bueno, ahora voy a la segunda parte y también les recuerdo que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en las redes sociales o aquí mismo en el chat, para ver si las puedo contestar. Bueno, podemos platicar a partir de allí. Ahora bien, el tema de la comunicación desde la doctrina social. No, espérenme un momento. Voy a decir otra cosa que es la siguiente. Sí. Em, no, no, ahorita no puedo llegar a una profundidad en general de lo que pasa desde la Rerum Novarum hasta la era digital en cosas muy específicas, pero solo comentarles lo siguiente. Después de algunos papas llega el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, y él invita al Concilio Vaticano II. Se comienza a dar forma, como decía, ya todos los papas después del Papa León XIII empiezan a hablar sobre la doctrina social, empiezan a dar invitaciones para que los laicos participen. Se empieza a hablar de la vocación de toda persona a la santidad. Entonces, esto va marcando un cambio completo en la forma como nos organizamos, en la forma como vivimos cada día o como debemos vivir. Y bueno, después del Concilio Vaticano II viene el Papa Pablo VI y también sucede algo muy interesante. Yo diría que ahí los papas comienzan a hablar también sobre la paz, que eso es otro tema fundamental para el entendimiento y la cooperación internacional, que también debemos entender los ciudadanos y los que queremos vivir los valores de la doctrina social de la Iglesia. Y no solamente porque somos católicos, sino porque nos interesa el bien común, que es de todos y todas, o sea, de cualquiera, de cómo piense, de lo que diga el otro, de lo que sea. Y después del Papa Pablo VI, que además, pues bueno, su encíclica sobre el amor humano, pues nos ilustra también sobre el papel del matrimonio y la familia y el derecho que tienen los esposos, la razón por qué tienen los esposos ese don procreativo que les da Dios, y después
como lo desarrolla el San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, pero como esa forma de servicio mutuo, de ayuda mutua, que es el matrimonio cristiano, ¿no? Y bueno, después viene el Papa San Juan Pablo II, que es una gran riqueza, el Papa viajero, el Papa magno, el Papa que viaja por todo el mundo, el que nos enseña tantas y tantas cosas a mi generación y la generación que me antecede y la siguiente tal vez, que todavía lo conocen, pues en todo lo que hizo, que fue tan rico, pero especialmente porque él le toca pues la centésimos años, los 100 años de la Rerum Novarum. Después tenemos al Papa Benedicto XVI, que también nos habla de una manera muy sencilla, muy directa, y aquí podría yo tomar como un ejemplo importantísimo para, pues, de todo lo que escribió y lo que dijo, pero especialmente Caritas in Veritatis, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Pues que dónde está el amor. Entonces, si se fijan, hay una conexión entre cada uno de los pontificados y no es que se empiece desde cero y que el magisterio sea particular de cada uno de los papas, sino que cada papa durante el siglo XX y el siglo XXI, el inicio del siglo XXI, estos 25 años que llevamos del siglo XXI, pues van hablando de manera articulada sobre la doctrina social de la Iglesia, este magisterio que ustedes pueden conocer leyendo el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y finalmente el Papa Francisco, que también pues, nos habla del bien común que es la Tierra, el planeta, esta ecología, donde también nos plantea pues nuevos derroteros, como son de la economía de Francisco, precisamente, pero no se refiere a la economía de él, sino a la economía de San Francisco de Asís, cómo volvemos a eso. Y bueno, una riqueza grandísima también en la Fratelli Tutti. Todas, como ustedes pueden ver, son encíclicas que van teniendo una conexión en la Fratelli Tutti que habla sobre pues esta fraternidad humana, fraternidad entre todos los pueblos y volvemos otra vez al tema del bien común, a esa vocación universal que cada persona tenemos de vivir nuestra historia y de ir configurando la historia de acuerdo a lo que cada quien tiene en experiencia. Por eso fue que yo comienzo explicándoles por qué estoy aquí. Bueno, y ahora voy a esta tercera parte que es sobre la comunicación de la paz, que em, primero decirles, la Iglesia Católica tiene una larga trayectoria de interacción con los medios de comunicación ya que se van adaptando los mensajes. Después, bueno, el mandato que nos hace Jesús de ir y anunciar a todos los pueblos el Evangelio, nos dice también, pues bueno, cómo a lo largo del desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la era de la de las industrias, que se van haciendo sistemas, que van haciendo más organizados, que las empresas van siendo más complejas, empresas sociales, empresas económicas, los gobiernos van siendo más complejos también, se van formando los estados, los estados-nación, y entonces van habiendo nuevas necesidades sociales también, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la comunicación? Porque los canales de comunicación, los medios de comunicación van creciendo desde el arte, pues hasta simplemente la prensa escrita, la radio, la televisión, las plataformas digitales, cómo pues se van como agregando. Y si se fijan, es una gran configuración de un bien común que tenemos ahora a la disposición con la tecnología, con la inteligencia artificial, y eso es lo que nos lleva hasta la era digital, desde la Rerum Novarum hasta la era digital. Decirles que más del 62% de la población mundial utiliza Internet hoy en día, lo que pone de relieve el inmenso, inmenso alcance e influencia de los medios digitales y de las redes sociales en nuestros días.
los papas han alentado constantemente a los medios de comunicación a ser instrumentos de paz, y no solamente a los medios como compañías, sino también a todos aquellos que hacemos comunicación profesional y aquellos que se dedican al periodismo, aquellos que hoy hacemos también contenidos, a ser instrumento de paz, a ser instrumentos de verdad y de fraternidad. Y los papas, especialmente el Papa Francisco y ahora el Papa León XIV, nos advierten sobre la desinformación y el mal uso de las herramientas de comunicación. Pero también en la carta fundacional de esta asociación que yo presido, de Signis México, que es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, nos habla justo con esta visión futurística, prospectiva, profética, de que la pantalla iba a ocupar mucho tiempo de nuestras vidas, sobre todo los más jóvenes, y que teníamos que ser cuidar también el patrimonio, el bien común en esos espacios. Eso es maravilloso, interesantísimo y sobre todo, pues bueno, que se los dejo para la reflexión. Otra cosa también es que hay estudios que nos demuestran que más del 25% de los conflictos en el seno de la familia surgen por el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un desafío para conciliar la vida digital y las relaciones familiares. Otra cosa, y que también el Papa Benedicto XVI nos habló, obviamente también el Papa Francisco y nos ha venido hablando también el Papa León, es sobre el silencio, el aprender a hacer silencio, la introspección que se tiene que tener para hacer que pueda haber una comunicación significativa, de manera que podamos observar lo que nos sucede, esto que se le llama también en la doctrina social de la Iglesia, los signos de los tiempos, para poder también saber desde dónde y cómo estamos hablando. El silencio, pues es un ejercicio, no puede ser el ruido de fondo, tiene que ser, o ese ruido que haces como la televisión, digamos, encendida mientras duermes, sino realmente es aprender a hacer silencio e introspección. El Papa Francisco lo repitió hasta el cansancio en las jornadas, en los mensajes que emiten las jornadas mundiales de las comunicaciones sociales, que se emiten a partir del Concilio Vaticano II con la Constitución intermirífica, y en cada año se emite este documento. Bueno, el Papa Francisco además también nos enseñó sobre una cultura del encuentro a través de los medios de comunicación, instando a los comunicadores a tender puentes y a fomentar el diálogo para evitar las divisiones. La confianza en los medios de comunicación, ese es otro tema, va disminuyendo. Hoy leía un artículo donde nos explicaba o explicaba el autor que la tendencia a publicar, a poner en las redes sociales lo que sucede en la vida cotidiana va a la baja. También, pues sé que en las compañías digitales hoy están, pues, muy preocupados por todos los cambios que ha implicado la inteligencia artificial generativa, que pues se ha popularizado, expandido desde mediados del año 2022 y que ahora todos usamos, ¿no? O por lo menos empezamos a usar más y que también hay muchos mitos y muchas desinformaciones que se van generando como la idea de que la inteligencia artificial va a pensar por sí misma, ¿no? Y bueno, pues una cantidad así de bulos y de otras cosas que nos van desorientando y sobre los cuales nos tenemos que informar. Yendo pues también a esta continuidad histórica sobre los medios de comunicación, yo creo que algo interesante es que pues aunque no nos podemos regresar a al impacto que fue la Biblia impresa por Gutenberg, sí podemos ver que pues la presencia en el siglo XX de lo que se le llamó el cuarto poder, que son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, em, también podemos ver que hay pues
presencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana, ¿no? Ya es común o empezó a ser común en los años 80 principalmente, que, por ejemplo, ya no solo tuvieras una pantalla en donde se reunía la familia, sino que se pudiera tener varias pantallas en un mismo hogar y que además hubiera un aparato para poder grabar lo que se estaba viendo o para poner una película grabada, ¿no? Bueno, luego llegamos a la era digital con el Internet. Hoy, pues como decía, el 62% de la población mundial maneja plenamente Internet, está en Internet, es un mundo digital. Hoy son las redes sociales desarrolladas a partir del segundo milenio. Y bueno, pues tenemos que batallar para regresar a lo esencial. Pero los medios de comunicación siempre van a ser van a necesitar una responsabilidad moral, y sobre todo también que podamos entender cómo nosotros podemos también generar el caos si no sabemos usarlos. El Papa Juan Pablo II nos habla sobre esta responsabilidad en todos los momentos y también da las bases para el diálogo que después el Papa Francisco, también el Papa Benedicto XVI, pero el Papa Francisco nos habla sobre la cultura del encuentro. Como les decía, pues están estas dos situaciones que se van viendo, que es tendemos a hablar menos de lo que es lo propio, lo íntimo en las redes sociales y cada vez estamos siendo mucho más activos en las redes sociales. Esto era, pues bueno, lo que quería platicarles con respecto a la comunicación y finalmente, pues el papel que tenemos las personas y los comunicadores también profesionales pues en la comunicación, en el diálogo por la paz. Todos queremos la paz, el camino es la paz, decía, la paz es el camino, decía Gandhi, y creo que sobre esto podemos estar de acuerdo. El punto es cómo ante todos los cambios que está generando eh, pues el avance industrial, el avance tecnológico, cómo nosotros vamos poniendo también el énfasis en cuidar nuestros tiempos, cuidar nuestra profundidad, el saber hacer el análisis sobre lo que es nuestra realidad y sobre todo en no caer en fake news que van aumentando nuestro sesgo cognitivo. Ese sesgo cognitivo donde también vamos haciendo que sea más difícil de distinguir entre las opiniones de los hechos. Hay un obispo emérito, Monseñor Felipe Arizmendi, un obispo mexicano, que me gusta mucho que cuando él, bueno, él sigue publicando y hace un pequeño escrito prácticamente cada semana, que me gusta que siempre explica primero cuáles son los hechos de los que parte y después da su reflexión. Y, y pues bueno, así me parece que para nosotros también es una llamada, una invitación a que conozcamos, a que sepamos cómo hacer, superar los desafíos digitales, como son la polarización o los fake news, la cultura del descarte, que también ha señalado muchas veces el Papa Francisco, y a desarrollar la capacidad de una escucha activa para poder ir conformando narrativas de paz, que sepamos de qué manera y qué cosas son importantes publicar y qué no en nuestras propias redes sociales, en esa em, y huella digital que todos vamos dejando y cómo podemos cumplir esa misión ahora ante el bien común para hacer puentes, para no comportarnos como muros y para transformar no solamente en las redes sociales, sino que transformar en las relaciones sociales reales, concretas, entre personas y transformarlos a través del diálogo para la paz. Y bueno, pues hasta aquí mi reflexión. Espero que les esté dejando al menos una idea
que podamos iniciar esta conversación y con muchísimo gusto, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias de ti. Muy interesante la plática. Un recorrido, ahora sí que rapidísimo, ¿no? Acerca de la historia, desde la renovaron hasta el Papa León. Hacemos o seguimos como siempre aquí en la sala de Zoom. Les pedimos que levanten la mano en reacciones para los que quieran participar, por favor. No pueden utilizar el chat. Si hay alguien que quiera o tenga una pregunta, quiera participar, levante la manita, por favor, para activar el micrófono. A ver, Sara, tú puedes activar tu micrófono, por favor. Gracias. Pues en primer lugar, quiero agradecerle a Beatriz su disposición para apoyar, como siempre, nuestros proyectos como, como alumna de la maestría, como una persona interesada en la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Y quisiera yo, si fuera posible, que nos comentara un asunto que esta semana vi y que me dejó con mucha inquietud, ¿no? La Iglesia, a través de los diferentes documentos de doctrina social, dicen, a quienes se lo oí, siempre criticó el capitalismo. Eso dicen unos. Y otros dicen, siempre criticó el comunismo. ¿Cómo ves esto, Beatriz? ¿Cuál es la realidad objetiva? Pues, ¿qué es lo que la Iglesia ha criticado de estos dos sistemas? Porque ha criticado a los dos sistemas. Oh, por supuesto que sí lo ha criticado. Y sobre todo porque son, o sea, cualquier exceso puede hacer daño a la persona, ¿no? Entonces, creo que, a ver, lo primero, lo más importante es distinguir qué se refiere con capitalismo y qué se refiere con socialismo o comunismo. ¿Cómo lo dijiste? Comunismo, ¿verdad? El comunismo, ¿no? Que está declarado como intrínsecamente perverso. Exacto, como comunismo, exacto. Em, a ver, primero voy a ir con el capitalismo. Mm, a ver, no es en sí una condena a la idea de que alguien tiene que tener un capital y tiene que invertirlo, ¿no? Pero lo que sí dice la iglesia es sobre los excesos, las deshumanizaciones, el no cumplir con la responsabilidad social y así. Desde la Rerum Novarum, pues se dice, lo dice muy claramente el Papa, pero también el Papa Francisco, por ejemplo, nos habla de que hay un reconocer de la iniciativa privada y el mercado como entes, como agentes legítimos. Y el criterio aquí siempre va a estar en que estén subordinados al bien común y antes a la dignidad de cada persona, de cada participante. Y bueno, León XIII nos habla de la propiedad privada y de la libre iniciativa, pero denuncia la explotación obrera. También nos habla de que el trabajo, como se los decía en esta parte de los principios, al ser una expresión humana, no puede tratarse jamás, nunca, como una, jamás de los jamases, como una mercancía. Y también señala esto de que pues debe haber un salario que permita una vida digna y además que puedas tener tú un margen para poder guardarlo, ahorrarlo y poder entonces compartirlo. Bueno, después viene el Papa Pío XI, donde también habla del imperialismo internacional del dinero, que es una visión profética también sobre el capitalismo liberal, ese que se desenfrena porque empieza, o bueno, no empieza, sino continúa esa concentración de poder y eso va haciendo que haya más personas en situación de pobreza. El Papa Juan Pablo II
posteriormente, en 1991, no es tan lejos, habla sobre la economía de mercado. También lo dice en su otra encíclica Laborem Exercens. Y bueno, pues habla sobre la libertad y la creatividad humana y rechaza esa exageración del capital, donde se pone el lucro por encima de la persona y le dice capitalismo salvaje. Después, tenemos que no olvidarnos que, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, está el destino universal de los bienes, que es la propiedad privada, que hemos dicho es legítima, pero no es absoluta. ¿Por qué? Porque también tiene que haber una función social y una corresponsabilidad de todas las partes. A mí esto me hace preguntarme muchísimo sobre, em, pues, qué responsabilidad tenemos y eh, cómo hacemos que haya menos personas, o sea, más bien es responsabilidad mía hacer que haya menos personas en pobreza, en situación de pobreza. Y eso es así como para preguntárselo desde el Evangelio, ¿no? Del buen samaritano. O sea, recordemos lo que hizo el buen samaritano con el más necesitado. O sea, al que dejaron al pie del camino lo dejaron sin nada. Y eso me da pie también a decir, oigan, hay dos principios importantísimos sobre la economía también, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, que son la solidaridad y la subsidiariedad. Por eso no se cuestiona al capitalismo como tal, pero sí, o sea, tiene que haber alguien que invierta para poder crear valor, pero sí tiene que haber un cuidado de que no haya esos excesos que, que lastiman y dañan a las personas. Y bueno, además de eso, pues también recordar que el mercado no puede ser regulado por sí solo, de acuerdo solamente a la oferta y a la demanda, porque habrá quienes también tengan una necesidad. Y aquí habrá que reflexionar sobre en qué parte tiene que intervenir el gobierno, qué significa que intervenga el gobierno y diga, ah, pues mira, de cada 10 pesos que tú vas a trabajar y vas a generar, yo me quedo con 30 centavos, digo 30, digo 3 pesos y el resto, pues bueno, a ver si te alcanza, ¿no? Eh, Porque tendríamos que hacer esta reflexión también y decidir cómo y discernir cómo vamos a actuar. Hay otros datos, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI nos habla de una economía donde haya ética y responsabilidad global, también por los pobres, las personas que sufren, y el Papa en Evangelii Gaudium, que es su primera encíclica, encíclica, perdón, Evangelii Gaudium, su primer documento, 2013, donde habla sobre una economía de la exclusión, donde también denuncia pues esas ganancias que van generando en exceso para unos y no para otros, que van generando descarte y desigualdad. Entonces, él nos invita a construir una economía de comunión y de fraternidad. Eso es lo que dice la Iglesia en cuanto al capitalismo. Y pues, por consecuencia, si decimos que también es una exageración, una extrapolación, el comunismo, entonces, que también es una ideología, en donde, ¿qué es lo que nos dice el comunismo? Pues lo contrario, ¿no? Que en teoría no debería de haber alguien que por sí mismo o que solo el que es el dueño del capital tiene que administrar, sino que para eso está el gobierno, que por consecuencia el Estado, que está formado por también la sociedad civil y por también las empresas, pero desde el punto de vista digamos que el control del gobierno sobre los bienes de las personas. Entonces, pues no tiene que haber propiedad privada y por consecuencia, por consecuencia, también se tendría que, bueno, eso es una ideología, digamos, que se denuncia. Eh, Esto, digo, no me puedo meter en eso porque es un tema muy, muy especializado ya, pero pues bueno, obviamente después de haber cursado la maestría puedo decir que
el Papa León XIII emite la encíclica Rerum Novarum una vez que el comunismo, más bien el manifiesto comunista, ha hablado sobre pues una visión materialista de la historia, donde la religión es vista como el opio del pueblo, donde se niega la trascendencia de la persona, se reduce a la persona a que hay relaciones económicas, a que hay una lucha de clases, y todo esto es totalmente incompatible con lo que dije previamente, ¿no? Y entonces, pues el comunismo también suprime la libertad y la responsabilidad personal. Entonces, es contrario a lo que primeramente hablamos. Espero que sí. Ah, y otra cosa, la lucha de clases como el motor de la historia, ¿no? La permanente confrontación entre una persona y otra, entre un sector social y otro, y que debe haber clases sociales y que siempre están en conflicto, y pues obviamente la Iglesia en su doctrina rechaza la violencia y el odio como medios legítimos para lograr la justicia social. Así que todo eso nos pone a pensar en cuáles son los paradigmas sobre los cuales tenemos que establecer relaciones para vivir la solidaridad y el cuidado del bien común. Gracias. Fíjate que vengo de un evento en donde se habló de la brecha digital, que este asunto de la inteligencia artificial va a provocar más eh, como la brecha que hay entre ricos y pobres. Es decir, los pobres no tendrán acceso a los recursos que tienen los ricos con la inteligencia artificial, empezando porque los pobres no tienen teléfono, no tienen internet, no tienen electricidad, no están cerca de los recursos. Y los ricos van a tener más recursos. Y entonces plantean la situación de que la inteligencia artificial va a provocar una mayor polarización de la sociedad desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista ideológico. ¿Qué opinas de esto? Yo digo, pues entre más gente haya trabajando, pues más vamos a poder tener esos recursos, pero prohibir la inteligencia artificial porque va a abrir más la brecha entre ricos y pobres, me parece ya como una locura, ¿no? O sea, ¿en qué mundo estamos? Gracias, y ya es mi última participación. Dijo el Papa Francisco, la inteligencia artificial puede ser un instrumento de paz y desarrollo, pero si se usa sin ética corre el riesgo de crear nuevas formas de injusticia y de marginación. Em, a ver, yo creo que algo donde no debemos cuidarnos mucho, Sara, es en hacer juicios terminantes de que así va a suceder. O sea, yo no soy partidaria de que se diga, ya va a ser así. O sea, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, uno quién es para decir, así va a ser, ¿no? O sea, yo no soy Dios, yo no puedo ir a decir, así va a ser. Creo que tenemos que ser más moderados en los futurismos, ¿no? Y bueno, a ver, vamos por partes. Eh, y vamos por partes porque eso es lo que dice el Papa Francisco. A ver, en Fratelli Tutti, el Papa nos habla de la persona que tiene primacía sobre la tecnología. Y eso es exactamente lo mismo que nos habla San Juan Pablo II en muchos de sus escritos. Es de hecho el centro de su antropología personalista, ¿no? Entonces, mm, creo que lo segundo que tenemos que hacer, además de evitar juicios como terminantes sobre lo que va a suceder, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los que podemos hacer que en cada una de nuestras relaciones personales, sociales, familiares, sociales, inmediatas, pongamos siempre la primacía de la persona sobre la tecnología. Lo cual no quiere decir que no nos conectemos, lo cual no quiere decir que no desmintamos una desinformación y así. Yo no estoy tan segura tampoco o sea, sí hay un riesgo real de que vaya a haber una mayor brecha entre ricos y pobres, pero realmente, ¿qué le impide a una persona
acceder a la tecnología, si es un nativo digital, no es el dinero. O sea, y hoy lo ves, tú vas en un microbús en la Ciudad de México o en cualquier urbe del mundo y las personas en general, las que se transportan, llevan su celular. O sea que sí, hay partes del mundo en donde las poblaciones no tienen el acceso a Internet. Dije que era alrededor del 62% de la población mundial. Eh, Todavía faltaría un 42, ¿qué? Un 48%, no, estoy mal, 38% de, 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 de acceso a Internet total, como el que tenemos el resto de la población, sí, pero pues también es verdad que va configurándose más la, pues el acceso y la posibilidad de una inclusión digital. Un ejemplo tan simple es, no sé si saben, pero ya se anunció en las carreteras que pues se va a tender hacia que todo sea a través de medios digitales, que se haga la cobranza para el transporte, ¿no? Y eso, todo eso va empujando hacia que más personas usen la tecnología. Ok, muy bien. Eso que es correcto. Cada vez estamos más inmersos, ¿no? Y obligados. Hay gente que dice, es que yo no le pongo la aplicación al celular del banco, o sea, pues es que al rato no vas a no vas a poder tramitar nada, ¿no? Así es. A ver, aquí hay una pregunta en las redes sociales de Hanna Lara, dice, es algo acerca de lo que ella preguntó Sara, pero eh, abunda, dice, muchas gracias, es un tema que me inquieta mucho, tenemos que estar muy alertas a esos excesos. Ahora es más difícil distinguir la correcta intención en la comunicación en redes sociales. La Iglesia ha manifestado guías específicas para proteger la justicia social ante la inteligencia artificial. Mm, a ver, otra vez, me quiero alejar de juicios terminantes. Lo único que quiero dar es ideas para pensar. A ver, las cosas no se resuelven por controles y por vigilancia digital, por decir algo, ¿no? Em, ¿Dónde tú puedes actuar? Pues simplemente le llaman en inglés digital literacy o alfabetización digital. Eh, Cualquier cosa que genere miedo o genere división, tienes responsabilidad en compartirlo en tu WhatsApp. Bueno, en tu WhatsApp o en cualquier lado, ¿eh? O lo peor es que deja tú que lo compartas en WhatsApp, que te lo creas, que tú creas algo que va aumentando tu sesgo cognitivo de tal manera que el miedo se apodere de ti. Y ya lo vivimos con la pandemia. ¿No? Entonces, pues así como que por medio de la regulación de las leyes o así, pues no, no va a pasar. Tampoco alimentemos mitos sobre la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial se llama inteligencia porque no porque razone como humanamente, sino porque analiza, digamos que a través del software que hace y separa las partes de tal manera que puede utilizar la información para, para ese que piensa, pero no piensa. O sea, no le echemos vuelo a las ideas transhumanistas, porque también son ideología. Y además, Dios nos dio todo esto. O sea, lo hemos trabajado como humanidad. La sociedad, la humanidad ha trabajado en estos desarrollos. ¡Qué maravilla! Yo soy feliz de poder conectarme con las personas que estamos aquí, no solamente en las redes sociales, sino también a través de la bendita herramienta que se llama Zoom. Ya es lo normal, es lo lógico y es lo mejor. Así que, pues bueno, démonos cuenta también lo que podemos, vamos a decir, como aprender desde la pandemia, ¿no? Cómo lo que vivimos, atender a la enfermedad y pues a una realidad de un virus que no se conocía, como pues de manera tan inmediata y pues esto nos llevó al acceso a la educación en línea, al trabajo remoto,
a que podemos hacer evangelización en la línea, no quiere decir que recibir los sacramentos personalmente, ¿no? Pues tampoco vas a comer viendo un programa de televisión. O sea, no vas a comer lo que te están mostrando en la televisión, lo tienes que comer físicamente, tomar el agua físicamente, ¿no? Pero veamos el avance científico que se logró en términos pues de atención a la salud, también lo que generó en temas de cooperación internacional y por lo tanto, pues obviamente también polarización. No quiere decir que no se dé. Lo que quiere decir es que tenemos que estar atentos a ver cómo disminuimos nosotros la brecha digital y cómo ayudamos a que haya o evitamos la polarización. Ok, sí, digo, y nada más como complemento, ¿no? El Papa Francisco escribió 3 documentos en los que habló acerca de la inteligencia artificial y dio guías, o sea, nunca dijo que como la mayoría de los documentos y magisteriales de la Iglesia, por ejemplo, la Intermirífica del Concilio Vaticano II le llamó a esos, a los nuevos medios de comunicación, los maravillosos instrumentos. No dijo que fueran malos, sino que eran maravillosos y podían servir para evangelizar. El Papa sigue hablando de la inteligencia artificial como un instrumento, ¿no? Que puede ser tomado y hacer mucho bien con él, o también, pues, actuar de manera equivocada, ¿no? Uno de esos es el mensaje del Papa en el G7, que fue el 14 de junio de 2024. Otro fue en la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y hay uno más. O sea, sí hay 3 documentos que el Papa emitió como parte de ese atender lo que está pasando, ¿no? Que la iglesia, pues, a mí me sorprendió muchísimo cuando vi, y la profundidad de lo que escribe el Papa en el documento que dirige al G7 es impresionante. Ahora sí que estaba metido en todo, ¿no? Si lo quieren leer, pues adelante, está muy bueno. Sí, claro que sí. Como dije desde el principio, es imposible que podamos meter en un jarrito así de chiquito de unos minutos, al final una hora o lo que fuera que llevemos conectados, pues todo lo que implica, ¿no? Pero yo creo que no podemos evitar hablar también del Papa León XIV en estos momentos. Sobre todo, pues bueno, él es matemático, así que tiene muchas cosas que decirnos sobre la inteligencia artificial, conoce muy bien. Me encantó una foto de hace creo que el fin de semana anterior, que todavía estaba en Castel Gandolfo, que subió al observatorio una foto bellísima donde el observatorio del Vaticano, que hacen unos avances tecnológicos increíbles, ¿no? Y el Papa, entre todos los discursos pues que ha venido diciendo en este poco tiempo, desde el 8 de mayo del presente año, pues ha hablado, por ejemplo, del tema del bien común, también ha hablado de la responsabilidad que tenemos, de evitar la deshumanización, y sobre todo esta idea, ¿no? De que él está viendo de una comunicación, que tenemos la responsabilidad de una comunicación desarmada y desarmante, nos ha hablado. Y en su primer discurso, justamente eso fue lo que me trajo también hasta aquí. En su primer discurso ante el Colegio Cardenalicio, habló sobre la relación que hay entre la inteligencia artificial con la doctrina social de la Iglesia, sobre todo proponiendo un enfoque ético de parte de nosotros, no regulación, acuérdense, no solo regulación, sino un enfoque ético de cómo, pues, todos los ciudadanos podemos ayudar a, pues a este nuevo tiempo, a estas cosas nuevas que estamos viviendo en la era digital, y que pues ya está aquí, o sea, no hay manera de decir que eso se va a detener, ¿verdad? Es claro. Y yo digo, yo te haría una pregunta. Y decías, todo eso nos has hablado desde un punto de vista has mencionado de los comunicadores profesionales, ¿no? Pero yo te diría, esto que nos has comentado, ¿es exclusivo de los comunicadores profesionales o nos implica a todos los que hacemos comunicación como esta, por ejemplo, que no nos pagan y que es a través de Zoom, o sea, no es en Televisa o algo así, y desde la gente que tiene sus canales
de, de, de Facebook y ahí hace mensajes y comunica? ¿O solamente para los profesionales? No, no, es que todos somos comunicadores. ¿Por qué? Porque todos somos comunicadores y debemos ser testigos, por eso hablé yo de mi experiencia personal, y todos debemos ser edificadores, no me gusta hablar de construcción, pero edificadores de comunión y de paz. Y ahora, pues cualquiera puede poner un canal y cualquiera puede hacer un contenido en segundos, ¿no? Y estamos llamados a ser testigos y anunciar el evangelio. O sea, eso no es, no, ahí no hay discriminación. Así que, de hecho, el Papa Francisco también en la Fratelli Tutti nos habla sobre la importancia de crear vínculos y de generar encuentro, pues ese llamado que tenemos. Y Jesús, el primer comunicador, el comunicador perfecto, se encarna desde una realidad concreta, igual que la de cada uno de nosotros, pues en este mundo hiperconectado, también influimos para bien o para mal. Entonces, la próxima vez que tú le vayas a dar, reenviar a algo que consideras que es urgente, piénsala dos veces, porque tú puedes hacer que haya más miedo o puedes hacer que haya más encuentro. Ok, tenemos una pregunta bueno, es José Juan Hernández, levantó la mano. Aquí va tu micrófono, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, por la participación que nos han invitado. Quiero actualmente estamos viviendo una situación en México, pues muy difícil, ¿no? Ya sabemos, ya no quiero abundar en eso. Entonces, yo creo que hoy más que nunca urge que nos levantemos, no en armas, ¿no? Nos levantemos y hagamos lo que en su momento la Iglesia hizo por México a través pues, de lo que ya conocemos, ¿no? Muchas instituciones de ayuda. Tú que has estado hablando precisamente de todas estas formas de apoyar, de ayudar, sobre todo, por ejemplo, ahora que no tenemos medicamentos, por ejemplo, en el sector salud está deshecho completamente. Los doctores, no solamente los derechohabientes, sino inclusive los doctores que no tienen insumos. Por ejemplo, ese sector. La parte de la violencia, de qué manera poder también ayudar a la paz. Se están haciendo muchos esfuerzos también por ayudar a la paz, este, a ser más fraternos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en estas circunstancias en las que estamos viviendo, de que como el gobierno no da, sino que se enfrasca en otras cuestiones, ahorita en lo que se está enfrascando son los problemas este, de huachicol, bueno, y todos esos problemas que estamos viendo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y bueno, se desvían completamente de una atención social. ¿Cómo podemos ahora? Yo creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar más en eso, ¿no? Yo creo que tienes un valor muy grande con todas esas fundaciones y hacer más, como decía el Papa Francisco, para descanse, hagamos lío en ese sentido. Y yo nada más quiero traer a colación lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente, bueno, el director, el presidente de las farmacias, el doctor Simi, ha estado haciendo, pues ahora sí que una labor social, pues muy importante a raíz, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, estas fundaciones y estas asociaciones, yo creo que tenemos la oportunidad de poder hacer más. Si ya están, no sé, hacer algo más que nos unamos, que participemos más. Quiero dejar en la mesa esta reflexión y ¿qué piensas al respecto? Ujú. Gracias.
Gracias, José Juan, por tu reflexión. Em, a ver, ¿cómo podemos trabajar los ciudadanos en el bien común? Pues a través del tercer sector, del sector sin fines de lucro, del sector voluntario, de lo que pues se puede decir que es la forma de hacer la, la caridad, pero desde el punto de vista de ayudar al hermano, de ayudarnos todos, de contribuir al bien común, no de ponernos desde un pedestal para ayudar al otro, sino de hermanarnos. Esa es la Fratelli Tutti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el siglo XXI siguiendo algunos principios básicos? Primero, tenemos que entender qué es el bien común. Yo no me atrevería a decir que, más bien, no es que no me atrevería, es que creo que tenemos que renovar nuestra idea sobre qué es lo que tiene que hacer un gobierno y que nos enfoquemos a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el conjunto de esas condiciones de vida de cada comunidad no depende del gobierno ni de las leyes, depende de lo que tú hagas. Y somos nosotros los que tenemos que ver por el bien de las personas que están en lo inmediato. Los esposos, nos lo dice muy claramente el significado unitivo y procreativo, ¿no? O sea, tienen un servicio y tienen una razón de ser. La ayuda mutua y el servir creando. O sea, no solamente concibiendo, creando hijos y dándolos para el mundo, ciudadanos de bien. Así que, ahora, ¿qué otras cosas podemos nosotros hacer? Pues participar activamente en la vida social inmediata, en la vida social y política, no solamente con el voto, sino participar en asociaciones, simplemente en el inmediato de tu comunidad, en barrer tu calle. Pero también tenemos la opción de plataformas ciudadanas, de trabajar colaborar en proyectos comunitarios, denunciar injusticias, exigir transparencia, apoyar iniciativas de economía solidaria, de comercio justo, reciclaje de basura en casa, acompañar a los migrantes, compartir lo que tienes, dar donativos, em, buscar también una cultura del encuentro a través de usar para bien tu teléfono celular, no compartir mentiras ni fake news, pues, preguntar, usar Google, usar el Internet, em, en fin, participar en tu parroquia. ¿Qué más? Orar por la paz, orar por el bien de todos, orar por los enfermos, hacer las obras de misericordia. Yo creo que pues son actitudes y pues es vivir la solidaridad, ser subsidiario apoyando y también tener una clara conciencia de que buscamos la justicia y la paz. Es una esperanza activa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero antes me gustaría invitarlos, comentarles. Hay personas que se han unido por primera vez, que estos programas son un esfuerzo que llevamos a cabo desde la pandemia. Van a ser ya 5 años, que los hemos hecho prácticamente cada jueves. Presentamos programas que abordan diferentes, de cuestiones culturales, cuestiones de doctrina social, de devocionales, de muchas índoles, ¿no? De nutrición, de medicina. Nos invitamos cada jueves aquí a las 8, o casi cada jueves, hay veces que pasan, atraviesan cosas, pero aquí nos encontramos, ¿no? La otra, pues ya estamos viendo pues que la maestría tiene efecto, porque Betty es una experta en doctrina social, ¿no? Y lo que le pregunte contesta de cualquier porque la doctrina se compone de muchas disciplinas, ¿no? La doctrina social, pues sí aprendió. Por eso es parte de estos programas, son para promocionar y motivar a que la gente se inscriba, aprenda doctrina social. ¿Por qué? Porque finalmente les va a dar herramientas, como estaba platicando ahorita, de intervención en lo social, ¿no? Entonces, es reiterar la invitación a que se metan a la página de la OVAC, busquen la opción de educación remota, van a encontrar ahí, y en la maestría va a estar la maestría en doctrina social,
Vean el programa, lo más fácil es inscribirse, ¿no? Y es facilísimo. Y los esperamos empiezan las clases en 3 semanas. Y la otra, pues que nos ven aquí cada jueves, si les han parecido interesantes los programas. Y vamos con la última pregunta, ¿no, Betty? Ya. Sí, claro. Adelante, María Guadalupe, levanta la mano. Gracias, muy amable y buenas noches a todos. Yo estoy en Monterrey, Nuevo León. Me pareció fantástica su ponencia, doctora Beatriz González, y no es pregunta, o sea, no le voy a preguntar nada. Es nada más que el comentario que hizo José Juan Hernández en cuestión de que hablaba del gobierno. La opinión personal y en cuanto a la sociedad, nosotros, los padres de familia, somos los responsables de la sociedad que estamos formando, no es el gobierno. Si nosotros inculcamos a nuestros hijos a leer la Biblia, ¿verdad? Una lectio divina, aunque sea 5 minutos diarias, vamos a ir calmando todos estos ímpetus de esos jóvenes. En cuanto a los medicamentos, gobierno tampoco tiene la culpa. Sabemos que hay grandes potencias que están presionando. ¿Y qué es lo que quiere esa potencia? Pues apoderarse como el Hitler, ¿verdad? Que estaba depurando y quería una raza pura. Entonces ahorita es lo que nos están haciendo, pero no es cuestión del gobierno, Juan José. Digo, perdón, José Juan. O sea, no, hay que leer más, documentarse, ¿verdad? Y está excelente la ponencia de la doctora Beatriz. Que pasen buenas noches. Gracias. Ay, Muchas gracias, María. gracias. Adelante, Betty. Así yo quisiera hacer como un comentario importante. Em, el principio de todo lo que tenemos responsabilidad de hacer hoy es algo así como limpiarnos de las telarañas. Este, ¿En qué sentido? A ver, primero, ¿quién tiene la autoridad, pues, la autoridad inmediata sobre tu vida? ¿Quién la tendría? Les dejo, o sea, no para que me respondan, ahorita yo respondo, pero pues te dejo la pregunta. Pues la tienes tú. Nadie va a hacer, o sea, tú no vas a hacer lo que otros te digan si tú no estás convencido. A menos que te pongan encima, no sé, te pongan un arma o te digan que hacer algo diferente, ¿no? O sea, y aquí en la casa tenemos un dicho que es que nadie puede hacer nada en ti, ni bueno ni malo, en ti, sin ti. Es así de fácil, ¿no? Entonces, este tema de la autoridad, sí debemos de dejar de pensar que la tienen otros. Y el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum nos dice específicamente sobre la autoridad que tienen los padres sobre su familia, habla sobre la familia y sobre sus hijos. Habla obviamente del obrero. Es que también, como decía, hay que tener esos principios, digo, hay que tener claridad de en qué contexto habla. Y la segunda cosa de estas, bueno, ninguna autoridad, por tanto, ni civil, ni política, ni que tenga que ver, debe ni puede arrebatar el derecho que tenemos, ni aún en casos de así extremos de protección o de cuidado del bien común. O sea, no, es nuestro, es tuyo, es particular, es tu vida. Eso es por un lado. Y en otro sentido, el tema de la salud, yo creo que también hay que identificar, a ver, el hecho de que en el seguro social, o sea, el hecho es que en el seguro social no encuentras el medicamento que tú tienes expectativa que tienes que encontrar ahí, eso no es salud. ¿Qué es la salud? La vida y la salud son bienes fundamentales personales. Ahora, obviamente el acceso a servicios de salud, pues son derechos humanos básicos, ¿no? Y eso pues se tiene que garantizar, también lo dice la doctrina social de la Iglesia en los diferentes documentos, en la Pacem Terris, y el 27 de marzo del 2020 el Papa Francisco a partir de ahí lo dijo también. Por otro lado, también es verdad que tenemos que pedir que los desarrollos tecnológicos en cuanto a medicina sirvan a la persona. Y eso no es nuevo. Tenemos el gran dilema que también vio en el Evangelium Vitae, San Juan Pablo II, sobre la tecnología
En ese tiempo estamos hablando de 1978, cuando el primer bebé que se crea, que se concibe en una probeta, el bebé de probeta, ¿no? Ya hoy cuántos años tiene. Entonces, no es un tema de que otros tengan poder sobre nosotros, sino más bien es que nosotros, cada persona tiene que darse cuenta que es un reto ser responsable y vivir en el tiempo de hoy, em, pues haciendo lo que tiene que hacer y no dejando de hacer nada de lo que tiene que hacer. Ok, muchas gracias. Que como principio de acciones sociales, la participación, ¿no? Tenemos que participar. Pues sería todo. Muy buenas noches. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Los invitamos a ver cada semana. Y métanse en la página del OVA y verifiquen, por favor, las opciones educativas y van a encontrar ahí la maestría en doctrina social cristiana. Van a encontrar muy buenos maestros y precios muy accesibles también. Entonces Muy sería todo. bueno. Y comentarles además que esta ponencia, esta preparación la hizo Betty en una semana porque teníamos otro plan y una de las maestras no pudo estar aquí, tuvo un evento, ¿no? Entonces, muchas gracias, te agradecemos esa generosidad, el estar dispuesta y brindarnos tu tiempo, ¿no? Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen.